pues voy a saludarlos de uno por uno pero antes de eso voy a presentarme. Este, Mi nombre es Carlos Loredo. Este, Estoy casado. Mi esposa se llama Victoria Torres. Tengo dos hermosos hijos, Vicky y Eleazar, y radicamos en la ciudad de Veracruz desde hace 11 años, Veracruz Puerto. Dios pues nos llamó para estar acá en estas tierras veracruzanas. Estamos sirviendo a Dios desde hace 11 años como pastores. También prácticamente tengo 11 años de casado, 11 años prácticamente casi de ministerio. Estamos sirviendo a Dios desde hace tiempo atrás y pues estamos acá por fe y no por vista. Y pues bueno, es la segunda vez que me toca dar clases en el instituto. Tuve la oportunidad ya de dar tiempo atrás clases y hoy pues el pastor Pepe y Michelle me hicieron la invitación unos meses atrás y les dije que sí. Y pues bueno, estoy para servirles y pues vamos a estar durante un cuatrimestre, miércoles tras miércoles, pues viéndonos un tiempo. Y pues bueno, hablando con Michelle y Pepe, y pues me comunicó con Michelle para comentarle que qué carta o qué libro de la escritura íbamos a estar viendo y pues pidiendo dirección al Señor. Vamos a estar viendo la carta a los hebreos. Son 14 capítulos, 13 capítulos de la carta a los hebreos. Y bueno, vamos a ir viendo pues capítulo por capítulo, tal vez no todo, pero sí en la manera para enriquecerlo y podamos llevarnos algo durante todo este tiempo. ¿Alguien más ha entrado? Por ahí, Patti Valladares, bienvenida. Pues bueno, creo que Margarita Hernández, Azul Aguilar, Mayra Turrubiates, Miguel Rivera, Cristina Vargas, Itza Claudia, nuestra hermana Itza Claudia, Noreli, Alicia Flores, Guillermo Vicencio, pues todos sean bienvenidos a nuestra clase en línea. Vamos a estar viendo la carta a los hebreos y pues vamos a preparar nuestro corazón en oración. Es muy importante poner este tiempo en la presencia del Señor para poder abrir nuestra mente y nuestro corazón. Amén. ¿Les parece si oramos y comenzamos de lleno con nuestra clase? Bueno, pues Padre, gracias. Nos acercamos a ti confiadamente ante el trono de tu gracia. Damos inicio, Señor, a esta clase de la carta a los hebreos. Señor, danos la oportunidad para abrir nuestra mente y nuestro corazón a la luz de tu palabra. Señor, confiamos en ti y sabemos bien que tú nos hablarás a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, oro por cada uno de estos alumnos, Señor, mis hermanos. Te pido, mi Dios, que les des un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Que a mí me des la gracia y la habilidad para compartir tu palabra y darles lo mismo a ellos para escucharla. Muchas gracias, Señor. Encomendamos a ti todo este tiempo y este inicio de cuatrimestre en el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Amén. Ok, ¿estamos listos? Mano arriba, ¿quién está listo? Muy bien, qué bueno. Pues bueno, ya después de haberme presentado, me da mucho gusto que la diversidad que hay en la iglesia es increíble e impresionante porque veo a personas ya
de edad madura estudiando en el instituto y eso es respetable y honorable. Y las bendigo y los bendigo a todos aquellos que están emprendiendo esto, que es muy importante poder estudiar más a fondo las escrituras y sobre todo servirle a Dios. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el capítulo 1 de Hebreos. Si traes tu Biblia ahí, pues adelante. Yo te voy a compartir, yo quiero comentarte que durante el transcurso de este tiempo que Dios me permita estar con ustedes compartiendo, yo usaré una versión de la escritura, la nueva traducción viviente. Usaré tal vez de cuando en cuando algunos versos de la Reina Valera o la Nueva Biblia Las Américas, pero me gusta mucho la nueva traducción viviente. Tal vez ahorita que yo lea y tú agarres tu Biblia y tengas la versión Reina Valera, vas a escuchar algunas o muchas palabras distintas. Pero si tienes por ahí una nueva traducción viviente, adelante. O si no, en tu teléfono o en alguna tablet. Pero bueno, quiero leerte lo que... Maestro, Dígame. antes de entrar en materia, ¿verdad? Porque luego Ajá, ya nos vamos como dicen, dígame. como hila de media, ¿cómo va a ser la dinámica Ajá, de trabajo con usted? ok. Bueno, la dinámica del trabajo, la vez pasada tuvimos un solo examen, pero la verdad a mí me gustaría poder ver, vamos a ver la carta de los Hebreos, capítulo por capítulo. Vamos a, a, a tratar de sacarle lo más que podamos, algunos versos tal vez paralelos, pero yo creo que estos tiempos de estudio en un instituto debemos aprovechar lo máximo para sacar todo lo posible de lo que estamos estudiando, más allá tal vez de nuestras experiencias o vivencias. Yo creo que vamos a adentrarnos a lo que los autores o lo que nos están hablando y enseñando ahí. Entonces, si por ahí hay alguna recomendación de el director del instituto que tendría que hacer un examen, bueno, con gusto lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, vamos a adentrarnos a materia. Esta va a ser la dinámica, vamos a ir viendo capítulo por capítulo. Tal vez nos quedaremos en algunos versos, pero voy a procurar poder sacar o extraer lo más posible, lo más que podamos comprender para este tiempo, para que podamos llevarnos algo y poder tener más crecimiento y conocimiento acerca de la escritura. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Estamos Sí, de acuerdo? ¿Les parece bien? sí, Oh, sí, ok. ok. Es que en otras, bueno, en Ajá. las anteriores materias, pues hay exposiciones, ya sea que por equipos, por Ah, binas, ok. o sea, a eso es a lo que me refiero. Si con usted vamos a tener ese tipo de trabajo, ¿no? Bueno, la vez pasada no lo tuve. Creo que la instrucción recibida de parte del director Pepe y también por ahí Michelle, que no iba a haber ese tipo de dinámica, solamente un examen. Si la instrucción cambia, bueno, pues vamos a considerarlo y vamos a verlo, ¿de acuerdo? Pero vamos a participar. Si alguno de ustedes quiere comentar algo, con gusto estamos abiertos. Y bueno, es estar interactuando y estar, poder compartir en esta parte. Si hay algo que Dios te habló, pues adelante, ¿no? Simplemente siendo breves para poder continuar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, Ok. Bueno, sí. vamos a la lectura. ¿Les parece bien? Y la lectura dice en el capítulo 1, de los versos 1 al 14, dice, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio
de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Voy a detenerme un momento en estos versos para poder estudiarlos. Y quiero que presten mucha atención. La idea básica de esta carta es que solo Jesucristo, escuchen bien, trae la revelación completa de Dios y que solo Él nos capacita para entrar a la misma presencia de Dios. Dios había dicho que muchas veces habló de diversas maneras por medio de los profetas, pero con Jesús Dios ha entrado en la humanidad, la eternidad ha invadido el tiempo y nada puede ser ya como era antes. Dios no puede revelar más de lo que la humanidad puede comprender. Su revelación tiene que pasar por las mentes y los corazones de las personas. Si Dios ha entrado completamente en la humanidad, ha entrado también lo eterno en el tiempo y nada de lo que era antes puede ser lo mismo. De igual forma, si tú te das cuenta de algo muy interesante, tu vida tiene un antes después de Cristo y tiene un hoy. ¿Cuál es el hoy? Lo eterno en nosotros, es decir, Jesús mostrándonos al Padre, Jesús dándonos a Dios lo eterno dentro de nosotros, y cada uno no podemos ser como antes porque Dios ha invadido todo nuestro ser, toda nuestra humanidad y no podemos vivir como vivíamos antes. Ahora bien, continuando, cuando comenté ahorita, Dios no puede revelar más de lo que la humanidad puede comprender. En el libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 7 dice, de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Entonces, la revelación de Dios la transmitieron los profetas en muchas ocasiones, en diferentes tiempos. Lo que aquí el autor de Hebreos quiere demostrarnos en el capítulo 1, en los primeros versos, es que Jesucristo es superior a cualquier profeta del Antiguo Testamento. Una cosa muy importante que hay que entender aquí, que los profetas solamente tenían una revelación fragmentada, es decir, no tenían toda la revelación completa quién era Jesús y por igual también no tenían una revelación completa de quién era Dios. Pero en Jesucristo vemos a Dios. En Jesucristo vemos completamente al Padre. Y es verdad que los profetas en el Antiguo Testamento hablaron muchas veces que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, pero era algo en fragmentos, porque la revelación de los profetas tenía una grandeza multiforme que le hacía algo tremendo. Cada profeta en su tiempo, de su propia experiencia de la vida y de su experiencia en el tiempo de Israel en el Antiguo Testamento, había captado y expresado solamente un momento o un tiempo de la verdad de Dios. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 20 al 21, dice, sobre todo, tienen que entender
que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ahora bien, si tú quieres conocer más de Dios, tienes que pasar tiempo con el Señor. La palabra profética al día de hoy lo dice en la primera carta de Corintios, capítulo número, quiero buscarlo, primera carta de Corintios, hablando de la palabra profética o de la palabra o de los profetas en el día, al día de hoy. Es muy importante entender que no necesitamos, lo voy a decir de esta manera, no quiero que me malinterpreten, pero no necesitamos ningún profeta para que nos muestre a Jesucristo, porque la Biblia dice, y hemos visto ahorita, que ahora en estos días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ya no hay necesidad de buscar al profeta para que nos muestre lo que el día de hoy estamos buscando, quién es verdaderamente a Jesús. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 3, dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Entonces, anteriormente, alguna palabra profética ciertamente era para un juicio, para una exhortación acerca de acontecimientos futuros que iban a suceder hacia el pueblo de Israel. Pero sobre todas las cosas, los profetas hablaban y también tenían la tendencia de hablar acerca de Jesús. Pero ninguna de las profecías dadas en el tiempo antiguo era surgida por alguna comprensión personal. Simplemente no era por iniciativa humana, sino fue por el Espíritu Santo. Ninguno, escúchenme bien, ningún profeta en el tiempo antiguo había abarcado la totalidad de toda la verdad. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús era diferente. Él no era un fragmento de la verdad, ni siquiera el más nuevo, sino la verdad total. En él Dios mostraba no algún aspecto de su carácter, sino la totalidad de su ser. La revelación del evangelio supera a la anterior en excelencia por ser una revelación que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Recuerden lo que dice o cómo inicia el evangelio de Juan, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos cómo Jesús irradia la gloria de Dios. Vemos cómo Jesús es mostrado y es revelado. Ahora no necesitamos ninguna profecía o algo que nos digan si ya nos fue revelado Jesús completamente a estos días en el cual estamos viviendo. Al contemplar, escúcheme bien, al contemplar el poder, la sabiduría y la bondad del Señor Jesucristo, contemplamos el poder, la sabiduría y la bondad del Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 7 dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Vemos en esta escena que algunos de los discípulos le preguntaron a Jesús o le dijeron, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Si me ven a mí, ven al Padre. Entonces, en estos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús.
No hay necesidad de buscar. Tenemos un camino abierto, tenemos un camino vivo, tenemos un camino directo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, porque la plenitud de toda su deidad habita no solo como en un tipo o en una figura, sino realmente en él. Hemos de entender que al día de hoy nuestra comunicación directa hacia Dios es por medio de Jesús. Necesitamos una relación genuina, una relación apegada, una relación donde sepamos bien que todo fue creado por medio de él y para él. En el verso número 3 de Hebreos capítulo 1 dice que el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Todo fue creado por medio de la palabra y todo es sostenido por ella misma. Y vemos que Jesús representa todo el carácter de Dios. Y hemos de ver a través de la escritura y en la vida de Jesús, si hemos visto los evangelios y hemos escuchado los relatos de Jesús, tal cual estamos viendo el carácter de Dios. Estamos viendo los atributos de Dios. Estamos viendo todo lo que es Dios en la vida de Jesús. Es decir, la plenitud de su presencia, la plenitud de su palabra, la plenitud de su poder, la plenitud de su gracia. Porque todo lo que viene de Jesús es completamente en plenitud. Nuestra tarea día a día es conocer a Jesús. Tu tarea y mi tarea es día a día ver lo que hablan las escrituras acerca de Jesús. El apóstol Pablo dijo alguna vez, me propuse no saber nada, sino a predicar a Jesucristo y este crucificado. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es conocer a Jesús y compartir de Jesús. Tenemos que conocerle a él a través de la escritura y a través de Jesús vamos a ver el carácter pleno de Dios. Y es esa nuestra tarea, porque nunca podremos estar suficientemente agradecidos que Dios nos haya hablado de la salvación en tantas formas en los tiempos antiguos y ahora somos totalmente salvos por medio de Jesucristo. ¿Sabes? Una de las oraciones que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 nos enseña y nos muestra, hablando acerca de la revelación que Dios ha revelado, que Jesús ha revelado al Padre y que también Jesús se nos reveló a nosotros en Efesios capítulo 1, verso 17 dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo poder, el gran poder, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y vemos que Efesios también nos habla acerca de por qué Jesús está encima de los profetas, porque también dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa,
no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y fíjense y escuchen bien lo que dice esta parte, este último verso del capítulo 1 de Efesios, el verso 23. Dice que Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Así que Pablo está afirmando una vez más que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es para el beneficio de la iglesia, y la iglesia y tú y yo somos el cuerpo de Cristo, y sabemos bien que en Cristo estamos completos, llenos y plenos. En Cristo estamos completos, llenos y plenos, porque Él es la plenitud de todas las cosas por todas partes con su presencia. Y si nos damos cuenta, en el verso 5, en el verso 3, dice que Él se sentó, dice, Él sostiene todo con el gran poder de su palabra, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Paralelamente, Pablo también está enseñando en Efesios todo lo que es Jesús en toda la expresión. Está por encima de todo gobierno, de toda autoridad, está por encima de cualquier profeta del Antiguo Testamento o de cualquier profeta al día de hoy, porque ya no es necesario ningún profeta que nos comunique quién es Jesús. Ya no es necesario ningún profeta que nos hable o nos enseñe alguna profecía de lo que pasará en el futuro. Ya se nos ha revelado todo por medio de Jesús. Ya no necesitamos buscar nuevas revelaciones, ya no necesitamos buscar nuevas cosas, nuevas formas, ya no es necesario. En Jesús estamos llenos, completos, plenos, porque Él irradia la gloria de Dios, porque Él nos ha mostrado al Padre con toda la expresión, con todo su carácter, y ahora por eso tú y yo no podemos ser como antes. Ahora tenemos que testificar del Hijo de Dios en nosotros. Esa es nuestra tarea, conocer a Jesús día con día. No podemos estar suficientemente agradecidos por la salvación. Él nos ha salvado, Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Él ahora está a la derecha del Padre. Él ahora está plenamente en comunicación con cada uno de nosotros. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 10 al 12, dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Fíjate lo que dice Pedro con tanta sabiduría, una salvación inmerecida. No nos merecíamos tú y yo la salvación, pero Cristo, por su gracia, nos salvó. Dice que se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Sabes, quiero resaltar algo de lo que está diciendo aquí Pedro. Quiero resaltar que cada uno de los profetas del Antiguo Testamento tenía el Espíritu de Cristo en ellos. Ellos profetizaban porque el Espíritu de Cristo estaba con ellos. Cuando de antemano hablaron de los sufrimientos de Cristo y de la gloria venidera.
se les dio o se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para postreros tiempos. Y dice que ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo. Otra cosa muy interesante y muy importante en este asunto es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se movía no como ahora se mueve. Ahora el Espíritu Santo se nos fue dado como el consolador, como el abogado defensor, como aquel que está con nosotros día con día. Pero antiguamente el Espíritu Santo venía sobre un profeta y el profeta hablaba, y recordemos bien que el mismo Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo al día de hoy. Ese Espíritu Santo que fue enviado del cielo en los tiempos antiguos, en los profetas, cuando hablaban y anunciaban acerca de Jesús, y todo lo que habló Dios en el Antiguo Testamento por medio de los profetas fue por medio del Espíritu Santo, porque venía sobre ellos, posaba sobre sus vidas y daba el mensaje y enseñaba lo que en los tiempos futuros iba a suceder. Y todo es tan maravilloso, dice Pedro, que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Entonces vemos primeramente en esta primera parte, en estos versos, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que está por encima de los profetas del Antiguo Testamento, porque él era el espíritu de profecía en el Antiguo Testamento. Y yo quiero recordarte y quiero hacer hincapié a esto. Tú no necesitas andar buscando una palabra profética. Lo que necesitamos es más la revelación de Jesús en nosotros. No hay una revelación más alta, más plena de nuestro futuro solamente en Cristo Jesús. Ninguna palabra profética al día de hoy nos va a mostrar quién es Jesús cuando él ya nos fue revelado y por medio de él nos ha mostrado a Cristo Jesús. También recuerden que la palabra profética o el día de hoy la profecía debe fortalecer, animar y alentar a los creyentes. Entonces, puntos a resaltar en esta parte es que Jesús está por encima de los profetas. Jesús es la misma profecía cumplida de lo que anunciaron los antiguos profetas. Y vemos que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Y quiero seguir con la lectura. En el verso número 4 en adelante, dice, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice: él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Además,
Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros. Nosotros somos los herederos de la salvación. Pero se llegó a creer que los ángeles salvaban la cima que existía entre Dios y los hombres, pero Dios hablaba a los hombres por medio de los ángeles. Dice que Dios hablaba a los hombres por medio de los ángeles y los ángeles llevaban las oraciones de los hombres a la presencia de Dios. También se creía que los ángeles eran realmente los instrumentos que Dios usaba para enviar su palabra y hacer su voluntad en el mundo de los seres humanos. Pero quiero recordarles un poquito, un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Dios habló y llamó a Moisés? Dios habló a Moisés. No necesitó un intermediario. Dios habló a Moisés en la zarza y Dios le dio la ley a Moisés, los 10 mandamientos. Pero se creía, en algunas fuentes decían que los ángeles eran los instrumentos que Dios usaba para enviar su palabra y hacer su voluntad en el mundo de los seres humanos. Pero quiero decirles también que cuando anuncian el nacimiento de Jesús, se aparecen ángeles. Y también cuando anuncian el embarazo de Juan el Bautista, vemos que las dos maneras y las dos formas, por supuesto que son válidas. En el Antiguo Testamento vemos una intervención en el libro de Daniel de un ángel y vemos cómo las intervenciones de los ángeles en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero vemos claramente lo que dice el autor de Hebreos, que dice que son enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Eso es simplemente lo que son. Se decía que los ángeles estaban hechos de una sustancia etérea semejante al fuego como la luz. Pero ante todo, ¿por qué se incluye esta parte de hablar de los ángeles o de la doctrina de los ángeles o de esta enseñanza acerca de los ángeles para mostrar que también Jesús es superior a los ángeles? Se demuestra la superioridad de Jesús sobre los profetas. Ahora se demuestra su superioridad sobre los ángeles. ¿Por qué? Hay una razón. Porque podría haber peligro de que los ángeles se convirtieran en el pensamiento de algunos, en intermediarios entre Dios y los hombres. Recuerden que ¿quién es nuestro mediador entre Dios y los hombres? Cristo Jesús. Ningún ángel es intermediario. Y por eso es que el autor de Hebreos dice, no, espérenme, voy a mencionar acerca de los ángeles para que no crean que ahora que podemos buscar a Dios por medio de los ángeles, porque vemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el que está en medio, Él es el que es nuestro intercesor, Él es el intermediario entre nosotros y Dios. Y era necesario mostrar que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estaba incalculablemente por encima de los ángeles. Y de hecho, si nos damos cuenta, el autor de Hebreos usa citas de los Salmos, cita ciertas partes y habla del Antiguo Testamento. Y por darte un ejemplo, el Salmo 110, verso 1 dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies.
Y es exactamente lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 13. El autor de Hebreos está diciendo lo que el salmista había dicho hace muchos años atrás. Ahora, este salmo o esta parte es atribuida a David. Y lo más interesante de este salmo es que contiene una revelación de quién es Jesús. Si se dan cuenta, el texto, como lo está diciendo, escuchen, el Señor le dijo a mi Señor. Dicen por ahí que en la profundidad de la relación que tenía David con Dios, él pudo o comprendió o escuchó una plática entre el Padre y el Hijo. Si se dan cuenta cómo está el texto, dice el Señor le dijo a mi Señor. Ahí vemos y podemos ver al Hijo y al Padre. Y dijo que Dios nunca le dijo a ningún ángel, siéntate en el lugar de honor, sino solamente al Hijo. Vemos que David tuvo una revelación de Jesús plena en su corazón. Los ángeles no son sino espíritus ministradores solamente. Son personas que sirven, son, por decirlo así, son servidores, son sirvientes enviados para un asunto específico, pero no para ser intermediarios, no para ciertas cosas, sino simplemente son servidores del Señor. A mí me gusta mucho esta parte de este Salmo 110 porque me causa algo en mi interior, en mi corazón, como la profundidad de una relación con Dios nos puede traer mayor revelación de Jesucristo, no de otras cosas. De hecho, el Nuevo Testamento está lleno completamente del carácter de Dios mostrado por Jesucristo a los tiempos de hoy. Y necesitamos comprensión, sabiduría, entendimiento para poder abrir nuestro ser, abrir nuestro corazón y entender que Jesús es el todo y en todas las cosas. El autor de Hebreos deja bien clara la gran verdad de que no necesitamos ninguna otra cosa, ningún ser espiritual, que no necesitamos más que solamente a Jesucristo. Ninguna otra cosa nos puede introducir a la presencia de Dios. Nada nos puede introducir a la presencia de Dios, solo Jesucristo, porque Jesucristo ha derribado todas las barreras y ha abierto un camino directo a la presencia de Dios. Si recordamos que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, lo que dice en los evangelios, que cuando Cristo fue crucificado, murió, dice la escritura que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Es decir, que se abrió una vez más el camino directo a la presencia de Dios. Ya no hay más intermediarios externos. Ya no existe un profeta. Ya no existe un Eliseo, un Elías. Ya no existe alguien quien me hable de Dios, sino simplemente voy directamente a Jesucristo para que Jesucristo me muestre al Padre. Él nos ha mostrado la gloria de Dios en toda la plenitud. Salmo 16:11. Quiero que me acompañen al libro de los Salmos, capítulo 16, verso 11.
Amén. Ok. 16:11. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Ya no hay más, ya no hay intermediarios, hay un camino vivo, hay un camino directo, hay alegría en su presencia, porque Dios nos ha hablado a través de Cristo. Dios habló en los tiempos antiguos tremendamente. A través de las profecías, Dios siempre alumbró fragmentos acerca de la verdad de Jesucristo en todos los aspectos, en todos los momentos, en toda la historia. Es más, quiero decirles que desde el libro de Génesis, en el capítulo 1, nos muestra que todo fue creado por su palabra, y en el capítulo que sigue nos muestra cómo Jesucristo desde un principio él ha sido. Recuerden que Jesús dijo una cosa muy importante y una gran verdad, hablando de que él es más importante que todas las cosas, que Jesucristo es superior al todo. Cuando él se presentó y mencionó y dijo, antes de que Abraham era, yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo ya existía. Yo soy el principio. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Y podemos ver y cómo podemos estudiar la vida de Jesús y adentrarnos a profundidad en este tema que es muy importante. El tema de conocer a Jesús es inmenso. El tema de ir a Jesús es a mayor profundidad, a mayor entendimiento. Que Cristo se nos revele cada día más en nosotros es muy importante. No hay más vida en el cristiano que Cristo revelado en él. Cristo tiene que revelarse cada día y tiene que revelarse el carácter de Dios en nosotros. Me gusta porque si dice que la misma vida de Dios está en nosotros. O sea, Jesús, si tenemos a Jesús dentro de nosotros, tenemos la misma vida de Dios en nuestro interior. Jesús ha invadido nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra humanidad. Nosotros somos seres finitos completamente. Recordemos que Dios es infinito, que no hay tiempo, que no hay algún espacio para él, que ha superado todas las barreras, ha superado los tiempos, ha superado todas las cosas. ¿Y cómo es que un ser tan infinito, un ser tan poderoso, haya venido a revelarse a nosotros en estos tiempos al día de hoy y nos haya abierto un camino para tener un acceso directo a la presencia de nuestro Dios todopoderoso? Es por eso que cuando David tiene esa revelación clara de que dijo mi Señor a mi Señor, es algo muy interesante y muy importante. Vemos la capacidad de una revelación tan plena y tan clara dentro de él de quién era Jesús. Es ahí donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojos al entendimiento, abrir todo nuestro ser, quién es Jesucristo. Y quiero que vayamos a Colosenses. Quiero ir al libro a la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, ahorita te voy a decir qué capítulo. Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante. Cristo, dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Wow. Hebreos dice que Cristo es superior
Y Colosenses dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo. Me gusta esto. Cristo es el primero en todo. El autor de los Colosenses, que es el apóstol Pablo, está diciendo, hay una cosa muy importante en esto. Cristo es el primero en todo. Cristo es superior en todo. No existe otra cosa más superior que él. Nadie había muerto por ninguna persona pecadora o inocente más que él. Él es el primero en todo. Pues dice que a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, me gusta esto, escuchen bien, como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Entonces vemos Hebreos, Colosenses, Efesios, que paralelamente nos enseñan que Cristo es superior a los tiempos, a los profetas, a los ángeles, a cualquier cosa creada, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Amén. Y quiero compartirte por último, y quiero terminar con eso también, lo que dice Romanos, el libro de Romanos, la carta a los Romanos, perdón. Capítulo 11, verso 36. Dice pues, todas las cosas provienen de él. Todas las cosas provienen de él. Todo lo que tienes, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu trabajo, todo proviene de él. Y como dice Colosenses, si dice Romanos que todo proviene de él, pero dice Colosenses que él es el primero en todo. Entonces, lo primero que hay en nuestras vidas, antes que lo que te mencioné ahorita, es Jesús, porque todo proviene de él. Y dice, y existen por su poder y son para su gloria. Si todo proviene de él y él es el primero en todo, entonces todo es para su gloria, no es para nosotros. Cristo se nos ha revelado a nosotros para darle alabanza, gloria y honor. Cristo nos ha revelado al Padre para tener una devoción hacia él. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Entonces,
Pues vemos en este primer capítulo que Cristo es superior a los tiempos antiguos, que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a los profetas y en la actualidad a todo lo creado. No hay más que Jesucristo, no hay más. Quiero compartirte también otra cosa muy interesante, hablando de Jesús, de su muerte, de su crucifixión y cómo también nos muestra cómo es que Jesús desde un principio, él ya había sido crucificado desde el principio de la fundación del mundo, es decir, que todo estaba en el pleno plan y voluntad de Dios. Y en el capítulo de Apocalipsis, ahorita lo estoy buscando, Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero. Escuchen esto, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Aquí nos muestra una vez más que Jesucristo es superior a todas las cosas, superior a los tiempos. Dice que él fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cuándo fue la creación del mundo? Usted y yo lo leemos, Génesis capítulo 1. Entonces, Apocalipsis nos revela que el Cordero fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Es decir, el plan de Dios era la salvación, la redención. El plan de Dios siempre fue Jesús. La soberana voluntad de Dios siempre fue Jesús. Todo fue para que la escritura y para lo que Dios había dicho y había establecido se cumpliera para beneficio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia. Ahora nos toca la tarea principal, que Cristo sea primero en todo, que todo sea para su gloria, que todo sea para su alabanza, y la tarea es conocerle a él y tener un espíritu de sabiduría y revelación para crecer más en el conocimiento de aquel que nos llamó. Recuerden que él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz. Amén. Muy bien. Pues, si alguien quiere abrir su micrófono para comentar algo, con mucho gusto lo vamos a escuchar. Y alguien, si Dios en este momento le enseñó algo, le mostró algo, pues adelante, estamos para escuchar. Quien quiera solamente levanta su manita o abre el micrófono y aprovechamos este tiempo para una retroalimentación de lo que Dios nos ha enseñado durante esta. Hola, pastor. Sí, lo escucho. Pues nada, primero que nada, qué gusto tenerlo aquí. La verdad que nos bendice mucho. Hola Israel, Eh, hola Israel. Nos bendice mucho la forma en cómo comparte, en todo lo que nos comparte es de mucha bendición. Me gustaría, hace un momento comentó sobre que Jesús fue o Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Sí. No sé si pudiera explicar un poquito más de eso. Me quedé un poquito así como en shock. Sí, es que, miren, dice que él ya existía desde el principio de la creación. Entendemos que Dios es infinito, no tiene tiempos. Dios es épocas, tiempos,
Dios puede trasladarse, Dios ha trasladado todo en los momentos y las ocasiones, y podemos ver lo infinito de Dios y sus planes. Recuerden lo que les comenté ahorita, cuando Jesús dijo, antes de Abraham, yo era, yo existía. Ahora bien, un poquito más. Recordemos bien cuando Abraham, Dios le habla a Abraham, le dice, sacrifica a tu hijo Isaac. Vamos, llévalo. Y Abraham obedece por fe, lo lleva a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y todos conocemos al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que es Jesús. Todos conocemos a Jesús como el primogénito, como el unigénito, y conocemos a Jesús como la primicia, y conocemos a Jesús por todo eso. Y conocemos a Jesús como la promesa del hijo. Y cuando Dios le promete un hijo a Abraham, todos y cada uno de nosotros hemos escuchado esa historia, pues el tiempo que lo va a sacrificar, cuando va camino Abraham, lo pone, lo prepara, lo va a sacrificar. Dios le dice, espérate, yo he provisto ya, no lo sacrifiques, he visto tu fe, he visto tu obediencia. Bueno, en esa parte Dios nos está mostrando el sacrificio de Jesús. Nos está mostrando no lo que va a pasar, sino lo que ya fue. Apocalipsis nos dice que el cordero fue inmolado o fue sacrificado antes de la creación del mundo. Cuando yo leí esto dije, wow, o sea, a mí me causó como que, a ver, espérame, o sea, ¿cómo? Sí, por supuesto, ya había sido este asunto. Simplemente dice la escritura para que el tiempo se cumpliera, para que la escritura se cumpliera. Tuvo que venir Jesús en carne, tuvo que venir y mostrarnos lo que ya había sido dicho o hecho hace más de 2000 años. Porque Dios es soberano, Dios es infinito, ha roto las barreras de los tiempos, de las épocas y de todos los momentos de esta existencia. Esto simplemente a mí me hace pensar y creer, decir, desde el principio fui salvado. Simplemente que hoy en día nos ha mostrado a Jesús. Hoy en día puedo tener la salvación. Hoy un día me presenté en una iglesia, hice una oración, cambié mi vida, abrí mi corazón a Jesús como lo solemos hacer, pero en verdad es que Cristo entró a nosotros, pero desde el principio ya estaba planeado por Dios que nosotros fuéramos salvos, que estábamos en el tiempo que Él quiso que viviéramos. Por eso es que Él ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Ahora Dios nos habló por medio de Jesús. Por eso es que es parte importante de decir que el Cordero fue sacrificado desde antes de la creación del mundo. Y lo comenté ahorita. Si nos vamos a la creación del mundo, pues nos vamos a Génesis, ¿no? Y podemos leer Génesis y dices, wow, es que aquí no aparece nada de lo que... Pero bueno, entendemos que esta parte es una revelación clara de lo que ya había sucedido en los tiempos antiguos. Solamente era el tiempo del cumplimiento de lo que Dios había prometido por medio de sus profetas, ahora por medio del Hijo. Amén. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más quiere? Tenemos tiempecito. A mí me gusta terminar porque luego me gusta escucharlos. Me gusta estar platicando, me gusta estar interactuando y poder estar llevando un tiempo así de interacción y poder platicar. Yo quisiera preguntar algo más, si me lo permite. Sí, claro. Hace un momento usted mencionaba sobre
bueno, usted decía, no necesitamos que alguien venga a profetizarnos o algo así, y más bien nosotros necesitamos buscar la revelación de Jesús o del Padre a nuestras vidas y eso compartirlo. Eh, Sí, pero bueno, a como se trabaja dentro del ministerio o de la iglesia es que uno tiene que estar sujeto a un líder, ¿no? sí, Entonces, claro. ¿cómo es que uno debe manejar ese tipo de situaciones? Porque, o sea, sí, siento o pienso que es un asunto delicado que debemos de tener muy así muy en cuenta porque el enemigo puede venir a meter algún pensamiento de tú ya no necesitas que nadie te venga a decir porque porque tú solo puedes escuchar la voz de Dios, ¿me explico? Entonces, Ok, ¿cómo es que deben de tener cuidado ahí? aquí hay algo muy importante en esto. Eh, eh, hablando de, no, todos estamos bajo la autoridad de Cristo y bajo una autoridad. Eso es, tú y yo estamos bajo una autoridad primeramente de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Cristo ha puesto en la iglesia tales autoridades. Estoy de acuerdo. Una cosa es que alguien sea tu autoridad y otra cosa es que alguien haga uso de profecía, de una palabra profética que muchas veces no tiene nada que ver con las escrituras. Simplemente es una interpretación humana. Yo lo digo porque escuchen bien escuchen esto. Y hace rato platicaba con mi esposa y le decía, el día de hoy, una palabra profética o como a veces se usa en el medio del cristianismo, y aún dicen, no, es que los profetas y el profeta y el profeta y el profeta, pero entendemos que hay una cosa, lo que el día de hoy la palabra profética hace en el capítulo 14 de la primera carta de Corintios, en el verso 3, dice que eh, eh, permítame, déjeme ver si 14 o 13. Pero ahí va. Hace rato lo mencioné, lo estoy buscando. Déjeme ver si es segunda, porque no quiero. Era Efesios, ¿no? 1:17. No, es la carta, la primera carta de Corintios. 14:3. 14:3. Gracias por el detalle. Dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Es decir, que la palabra profética al día de hoy anima, exhorta y consuela. Fortalece, anima y consuela. Entonces, es muy diferente a que alguien te diga o venga y te diga algo y una palabra profética. Al día de hoy, la palabra profética no debe traer, o por lo o como me dice la escritura, no debe traer un juicio. Hoy la palabra profética es ánimo, fortaleza y consuelo. ¿Me explico? Ánimo, fortaleza y consuelo. No hay un juicio al día de hoy con la palabra profética, como algunos que por ahí profetizan o dicen que va a haber juicio, que esto y que el otro. Digo, espérame, pero es que al día de hoy la palabra profética, Cristo, ahora bien, es en el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Ahora bien, tú y yo necesitamos, y todos los que estamos aquí, una autoridad sobre nosotros, ¿de acuerdo? Un consejo, una palabra, pero el buscar nosotros un medio o algo acerca de una palabra profética para buscar cualquier situación, en eso no es necesario. ¿Por qué? Porque para eso tenemos a Cristo, la revelación de su palabra, porque no hay nuevas revelaciones al día de hoy más que lo que fue plasmado en la escritura,
y lo que nos fue revelado por medio de Jesucristo. Entonces, estoy bajo autoridad, por supuesto, pero lo único que necesito es la dirección de la palabra de Dios para buscar a Jesús, porque no existe palabra profética más segura que la que nos fue dada en la Escritura, en el Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo. Requerimos autoridad, estar bajo autoridad, por supuesto, y sabiendo bien que Jesús es superior a todas las cosas. Todo asunto que nos lleve a Jesús por medio de su palabra es sano para nuestro pensamiento y para nuestro corazón y nuestro carácter. Entonces, una cosa es este asunto de lo que es la palabra profética, y otra cosa es que tengo que estar bajo una autoridad sobre mi vida. Ese es otro asunto que van de la mano, sí, pero que no necesitamos buscar una palabra profética para que Dios nos hable, no. Por eso es que tenemos al Hijo, quien nos puede hablar de quién es el Padre. O sea, ¿Okay? o lo que usted quiere decir es de que la gente no tiene que andar buscando a alguien que le profetice para que pueda activarse su fe o para que pueda creer que Dios tiene un propósito o un plan con él. Es correcto, Sino porque que Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. A ti y a mí Dios nos habló ahora por medio de ¿quién? Del Hijo. Ya no por medio de un profeta. Ya no es por medio de los profetas. Ahora es por medio de ¿quién? Del Hijo. Si tú quieres saber algo del Padre, tienes que buscar al Hijo. Le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no conocen al Padre, porque Jesús revelaba el corazón del Padre. Es decir, ya no había alguien que les dijera, esto es lo que dice Dios. Ahora no, ahora es quién es Jesús y Él nos muestra todo lo que es el Padre. Y recuerden que Jesús es el verbo hecho carne, es decir, Él es la misma palabra, es la misma existencia, la misma vida, porque como empezamos, como empieza Hebreos, que Él irradia la gloria, el Hijo irradia la gloria de Dios, es decir, que en Él se encuentra el centro de todas las cosas. Amén. Que tú y yo seamos direccionados, eso es importante, pero tenemos que ser direccionados hacia el Hijo. Amén. Amén, pastor, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Con gusto, de verdad que a mí me gusta estar platicando y estar comentando, estar viendo cómo es que podemos seguir aprendiendo. Yo, Sí, la escucho, hermana. Gloria. Hermana Gloria. Sí, yo quería comentar algo que escuché de un teólogo. Lo escuché en un video, en un teólogo. Y tiene que ver, y me llamó mucho la atención lo que él disertaba, y tiene que ver con lo que comentaba usted hace un rato, que dice el libro del Apocalipsis sobre que el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. Y esta persona lo que explicaba era que cuando Dios había planteado, o sea, aclaro que yo lo escuché y nada más lo estoy compartiendo, pero yo así lo entendí. Claro. Que cuando Dios había planteado la creación o sea, nuestra creación o la creación de nuestro mundo, o sea, como que se pudo haber planteado tres opciones. Primero, no crearnos. Segundo, crearnos como robots, que no tuviéramos voluntad, que solamente estuviéramos adorándolo todo el tiempo. O tercero, crearnos y darnos una voluntad. Entonces, las primeras dos opciones, pues para Dios estaban descartadas, ¿no? No hacernos o crearnos como robot. Entonces, desde que estuvo en su mente crearnos, aún antes de, como dice la Escritura, antes de crear nuestro mundo, antes de crearnos a nosotros mismos, sabía de qué manera nos iba a crear y sabía que íbamos a fallar. Entonces, así desde que esa idea está en la mente del Padre, también estaba el plan de salvación, de qué manera nos iba a salvar. Y por eso yo he escuchado a algunos maestros también del instituto que
que a veces yo creo que no nos hablan, quizá no nos quieren como meter más o darnos más información, no, así lo percibo yo. Que nos dicen, a Dios nunca se le escapa nada, a Dios no es una casualidad que Adán y Eva hayan transgredido, o sea, Dios no es algo que haya tomado de sorpresa a Dios. Y el demonio Satanás es una criatura también de Dios y tiene un propósito. Entonces, pero son cosas que a veces si uno no está bien, o sea, yo así lo pienso, que si uno no va aprendiendo, estudiando y conociendo a Dios, pueden ser cosas que nos lleguen como a asustar, ¿no? Pero ya cuando uno entiende la bondad de Dios, su misericordia, su gracia, el que no necesitaba crearnos, que nos creó solamente por expresar el amor que hay en Él, y que además no nos hizo como robots, que estuviéramos exaltándolo y alabando todo el tiempo, sino que nos dio una capacidad de poder elegir amarlo, de poder elegir seguirlo. Pues solamente así uno puede entender o puede vislumbrar siquiera lo bueno y lo bueno que es Él y lo que es y lo lleno de gracia que es. Nada más Así quiero. es. Gracias. Muchas gracias, le agradezco ese comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo? Usted me... ¿Sí? Sí, hermana Cristina, Sí. adelante. Usted mencionó 4 puntos y quiero anotarlos como pregunta por ahí tal vez de examen. De que dice, Jesús es superior a, bueno, a los profetas, lo hizo Ángeles, a los ángeles. a los gobernantes. Y de hecho, Colosenses lo enseña. Quiero ir directamente para verlo, ¿no? Colosenses 15. Colosenses capítulo, permítame tantito, ya estoy aquí. El 1:15 lo mencionamos. Exactamente. Colosenses 1, sí, 1:16. Dice que hizo las cosas que no podemos ver, dice, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, dice, Hebreos dice que él está por encima de todo y Colosenses dice que él creó tronos, reinos, gobernantes y autoridades. Es supremo sobre toda la creación. Es decir, está por encima de todo, de gobiernos, autoridades, del mundo invisible, de tronos, de reinos, de ángeles, de profetas, de todo, de toda la existencia. No hay más que ver la belleza de Jesús en toda la expresión de su palabra, en todo lo que expresa el evangelio y las cartas nos hablan completamente de quién es Jesús en toda la plenitud, en todo lo que es él. Okay. Así es. ¿Alguien más? Gracias. ¿Saben qué es lo que me gusta de lo que dice Hebreos y conecto un poquito de lo que dice Colosenses? Es que él es la imagen visible del Dios invisible. O sea, Juan dice, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre. Entonces, Cristo, tú tienes que mirar siempre la vida de Cristo, porque vas a ver al Dios invisible. Vas a ver al Dios completamente en la vida de Jesús. A mí me gusta mucho leer ciertas partes de lo que hace Jesús y me muestra quién es Dios. Me muestra completamente cómo es el Padre y todo lo que es el Padre. Cristo es lo visible de Dios. Y me puede decir, pero pastor, ¿pero cómo lo vemos hoy? Pues vemos la escritura, vemos el evangelio, vemos las cartas y vamos a ver a Jesús. Y vamos a ver lo visible de Dios, lo vamos a ver en él, en todos los aspectos
de la vida de Jesús, vamos a ver el amor del Padre, el carácter del Padre, cómo hace las cosas el Padre. Recuerden que Jesús dijo, yo no hago las cosas por mi propia cuenta. Lo que yo hago, lo que yo veo que hace mi Padre, eso yo hago. Es decir, que mostraba todo lo visible que era Dios en la vida de Jesús. Pastor, Dígame. usted mencionaba sobre si queremos conocer al Dios invisible, tenemos que conocer la vida de Jesús. No sé de qué manera pudiera usted compartirnos qué es o cómo es la forma en cómo usted trata de indagar o de investigar o de escudriñar la vida de Jesús o de qué manera es que se debe de conocer. Mira, yo creo que en esta parte, personalmente, creo que Dios me ha llevado a tiempos de poder buscarle, a poder empaparme de la Escritura y leer en esos últimos años de que he estado, que me viene para acá a mayor profundidad y conocer la vida de Jesús y cómo actúa en mi vida Jesús, ¿no? Y qué es lo que habla Jesús a mi vida. Y yo puedo ver a través de, siempre hemos de ver a Jesús a través de la Escritura. Lo más palpable, amados, lo más palpable de poder ver a Jesús, de poder ver al Dios invisible, es a través de la Escritura. No veo otra forma, otra manera. De verdad, créanme lo que quisiera mover otras cosas o de plano tener otras, no sé, métodos, pero no lo hay. No hay otro método para ver al Dios invisible solamente a través de la Escritura y viendo la vida de Jesús. Pedro, en la carta a los Hechos, él dijo que como Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y dice que anduvo haciendo bienes, libertando a los cautivos y trayendo la gente de las garras del diablo y llevándolos al reino de Dios. Y vemos ahí al Dios invisible. Cada vez que tú leas algo acerca de Jesús, acerca de lo que hizo y los bienes que anduvo haciendo, los milagros y todo eso, ahí vas a ver plenamente al Dios invisible. No es más que Dios trabajando en el tiempo, en la vida de Cristo, trayendo milagros, maravillas, señales. Y yo te pudiera decir, bueno, hay otra manera de hacerlo, pero no la hay. Lo que nos sustenta a ti y a mí y a todos los que estamos aquí, el cómo conocer al Dios invisible por medio de Cristo es la Escritura, es la palabra de Dios. Es como yo voy a conocer a Jesús. Si mayor a profundidad, si indago más, si me leo más, si busco comentarios, busco esto, busco el otro, porque quiero conocer cómo es Dios, cómo es que sigue actuando Dios en estos tiempos al día de hoy. Y no me queda más, solamente como dijo Jesús, escudriñen las Escrituras, porque tal parece que ahí tienen la vida eterna. No hay mayor método que solamente la Escritura, que nos hace ver al Dios invisible por medio de Cristo Jesús. Aquí se encuentra la clave, la encontramos en la palabra. Ahí es donde siempre voy a ver al Dios invisible en la vida de Jesús. Muchas gracias, pastor. Ok. ¿Alguien más? Nos quedan ya unos minutitos y terminamos. Hoy vimos el capítulo 1 y lo vimos a cierta manera, de una manera no tan a cavidad profunda, pero sí con las cosas
más detalladas y más de resaltadas en este capítulo. Entonces, la próxima semana vamos a ver el capítulo 2 y bueno, uno de los capítulos donde sí nos vamos a poder aún mayor, no entretener, sino a profundidad, es en Hebreos 11. Hebreos 11 es una locura porque vamos a ver la vida de fe y vamos a ver cómo es que actúa la fe y cómo es que verdaderamente debemos llevar un camino de fe. Y esos días van a ser también muy, muy buenos porque vamos a aprender acerca de una fe creativa, una fe viva, una fe activa. Pero por lo pronto hoy iniciamos con que entendamos bien que Cristo es superior a todas las cosas y que Él ya existía desde el principio de la creación y que Él es en todo y en todo. ¿Alguien más antes ya de terminar, de despedirnos con una oración? ¿Estamos listos? Ok, muy bien. ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere orar? A ver, ¿quién quiere orar? ¿Qué pasó? Ok, adelante. Cerramos este tiempo. Señor, te damos gracias. Levantamos este tiempo de mucha bendición, de regocijo y de aprendizaje ante el trono de tu presencia. Te damos gracias por la vida de el pastor Carlos. Gracias por la vida de cada uno de mis compañeros. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, conocerte, eh, que esa hambre y esa sed de conocerte cada día más avive en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor. Que esta palabra, esta semilla que ha sido sembrada, estas enseñanzas podamos digerirlas, podamos entenderlos, Señor, que nos dé la capacidad de poder aprender y subir cada día un escalón más hacia conocerte y ser más capacitados para ti. Danos un descanso placentero y que podamos tener el resto de la semana bendecido, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis compañeros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Amada familia Agua Viva, porque somos familia, todos somos Agua Viva. Amados, pues también les bendigo. Que pasen una bendecida noche. El Señor les bendiga ricamente en todas las cosas. Mi Dios, pues bueno, les guarde todo tiempo. Saludos desde el puerto de Veracruz. Gracias a Dios por estos medios que nos permiten comunicarnos y vernos. Fue un placer estar con ustedes.